Mauricio, te saludo con gusto esta mañana. Muy buenos días. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo a tu auditorio también con mucho gusto. Muchas Bueno, gracias. ¿Qué mira, podemos esperar luego de esta información que acaba de dar a conocer el INEGI, Mauricio? bueno, esto ya era esperado de que iba a ser un decrecimiento negativo profundo. Prácticamente se acercó una depresión económica, pero tenemos que decirle a tu público que una parte de este pobre desempeño económico que tuvimos en 2020 se debe a dos componentes. Por un lado, la pandemia, pero por el otro lado, también el mal desempeño del gobierno federal, que empezó desde noviembre de 2018, donde canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, donde mandó una señal negativa al sector privado. Este 2021, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, será de crecimiento de 4.6% aproximadamente. Ahora, esta cifra viene antes de que aparecieran las variantes del nuevo virus en Sudáfrica, en Brasil, y además viene antes de que se vieran las complicaciones en las vacunas. Entonces es probable que el crecimiento económico sea positivo, pero no sea de 4.6%, sino que esté por abajo de esa cantidad. Entonces, lo que tenemos es que la recuperación de la economía no se va a dar en 2021, claramente, y muchos economistas, incluyéndome a mí, creemos que esta recuperación se va a dar después del 2024. Es decir, todavía faltan 3 o 4 años más para que la economía se recupere y alcance los niveles que tenía en noviembre de 2018. Ahora bien, el gobierno que está haciendo, pues Y, y- prácticamente nada, ¿no? No hay una ayuda directa al sector empresarial y como tú lo bien lo mencionabas, vemos los microcasos de Michoacán, los microcasos de los mochis, que no son la excepción, está pasando en todo el país. Desafortunadamente, y quiero ser muy claro contigo, Eduardo, esto no va a cambiar, es decir, el gobierno federal no va a dar ayudas, entonces que los empresarios, pequeños o grandes, que los hogares, pues no esperen grandes acciones del gobierno, no va a pasar. En segundo lugar, creo que también el gobierno nos está hablando con la verdad, porque de entrada no sabemos el número de muertos que hay, el número de infectados que hay, el número de vacunas que hay. De entrada no sabemos, hasta el gobierno no ha salido y ha dicho, bueno, la economía no se va a recuperar hasta tal año. En fin, no tenemos una idea clara y todo lo sabemos a través de los economistas o politólogos o analistas y no a través de cifras oficiales que nos digan, bueno, la situación es así. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es hablarnos con la verdad, cosa que no está haciendo y cosa que no va a hacer. Desde luego, incluso hay que recordar que desde el principio de la pandemia el propio Ejecutivo Federal, Mauricio, dijo que la recuperación, que sí íbamos a caer, pero que iba a ser una especie de recuperación en V. ¿Lo ves más como W, lo vas como U? ¿Va a ser plano, va a ser paulatino de aquí al 2024? ¿Vamos a tener brincos abruptos dependiendo de información como las vacunas o como la ampliación de otras variantes del virus? Bueno, mira, la recuperación no va a ser en B, porque B significa que caes en un periodo muy corto, digamos, en los primeros meses en el segundo y tercer trimestre de 2020, y después nos íbamos a recuperar en el último trimestre de 2020, primero y segundo de 2021, allí va a haber una recuperación. Entonces es una caída profunda rápida y una subida profunda. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar fue una caída profunda rápida en 2020 y la recuperación va a ser muy, muy lenta. Entonces se va a parecer más o menos al simbolito este de los tenis muy famosos, que es una caída y de repente eh, va a ser una subida gradual, 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 que se va a tardar pues 2 o 3 años, ¿no? Bueno, más bien 3 o 4 años. No, no, ojalá que se tardara 2, sino 3 o 4 años. Y va a ser México va a ser uno de los países que más tiempo se va a tardar en recuperar. De hecho, ya hay análisis que te dice que, para darnos una idea, no, no es el caso de México, pero para darnos una idea de que hasta el 2024 acabaremos de aplicar vacunas básicamente a todo el mundo. Entonces todavía queda un trecho muy, muy largo.
yo diría que no es el final, sino pues apenas el principio está acabando, ¿no? Bien, y Mauricio, ante este panorama y lo que nos acabas de decir hace un momento, que el gobierno federal pues prácticamente no va a hacer nada por los empresarios, ni chicos, ni medianos, ni grandes, yo también opino como tú que va a seguir queriendo dar apoyo a través de recursos en efectivo a la gente más pobre en el país. ¿Qué puede hacer el empresariado mexicano, los que se encargan de hacer y generar empleos de mejor calidad, si es que no tiene el apoyo del gobierno? ¿Cuál sería el siguiente paso para ellos entonces? Mira, Eduardo, antes de contestar tu pregunta, quisiera darte una pieza de información. Tú sabes, y le pregunto también al público, que los mexicanos, el empresariado mexicano, no ha invertido como nunca en el 2020, como nunca, pero lo ha hecho en el extranjero. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en su propio país. Ahora, los empresarios tienen que estar conscientes que se tienen que adaptar a esta nueva era, ¿no? A una era digital, a una era donde tal vez el comercio y donde tal vez las operaciones ya no se hacen directamente cara a cara, sino que tienen que haber profundos cambios de robotización, cambios de digitalización para el empresariado mexicano y obviamente digamos, el lado positivo que veo, y es un lado, digamos, que nos está forzando las circunstancias, es que tiene que haber un aumento en la productividad. O sea, el empresariado va a tener que aumentar su productividad radicalmente para que pueda salir adelante. Ahora, eso, las empresas que van a sobrevivir, porque muchas de ellas pues no sobrevivieron la crisis y muchas de ellas van a seguir cerrando. Entonces, va a haber un cambio en la cultura empresarial en términos de cómo ser más productivos, ¿no? Aprovechándose de la robotización y de la digitalización. Ya, acabas de decir un tema que me parece muy interesante, Mauricio, es que precisamente la revolución tecnológica tuvo que ocasionar cambios en las empresas, la forma de vender, no tanto vender un producto, sino vender un servicio, ¿no? Vender una idea a través de las redes digitales. Y ahora lo tenemos que combinar. ¿Por qué? Por motivo de la pandemia. Entonces, hay que romper un paradigma completo para poder salir adelante. Eso es cierto, Eduardo, es romper un paradigma completo para poder salir adelante. Mira, un caso concreto. Eh, por lo que hemos visto, digamos, en los últimos meses, es muy posible que las ventas al menudeo de tiendas departamentales, por ejemplo, de productos muy estándares, probablemente ya no se vendan en las tiendas departamentales. ¿Por qué? Porque directamente la tienda departamental o una comercializadora, pues te lo puede vender y te lo puede traer a tu casa. Entonces va a haber muchos cambios en ese sentido. También los restaurantes, por ejemplo es muy probable que los restaurantes, a partir de esta pandemia, y aunque regresemos a la normalidad, pues va a tener nuevas formas de servir a los clientes, en el sentido de que directamente desde tu teléfono pides si vas a recoger o te lo traen a casa, en fin, porque a lo mejor mucha gente se siente más a gusto comiendo en su casa o comiendo fuera de un restaurante, porque digamos, es otra forma de hacer negocios, ¿no? Viene una gran reforma o una gran revolución tecnológica con digitalización y robotización, pero también viene, por ejemplo, con el caso de los automóviles eléctricos. Siempre yo he dicho que los jóvenes o las personas que van a nacer en los próximos años, y te estoy hablando que los que nazcan en el 2025 se van a quedar asombrados de que nosotros, a pesar de que estamos jóvenes, de corazón al menos, teníamos automóviles de combustión interna. Entonces, en el 2035 lo que vamos a ver es que compañías como Volvo, como General Motors, no van a producir ya coches de combustión interna. En California, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica dentro de 20 años se va a cancelar. ¿Por qué? Porque cada hogar va a tener que producir su propia energía eléctrica. Entonces viene una revolución tecnológica impresionante y nos tenemos que adaptar a estas nuevas circunstancias.
yo creo que para bien en el largo plazo la pandemia pues va a traer grandes transformaciones. Así es, Mauricio, y desde luego la gran revolución tecnológica que empezó y no sabemos cuándo va a acabar. Y bueno, ya por último, ya tengo que ir a corte, Mauricio, pero al parecer las ventajas comparativas y competitivas de Porter, pues también van a tener que evolucionar para todas las empresas y las empresas van a tener que caminar con ellas. Sí, exactamente. Tenemos que tomar nuevas ventajas. Afortunadamente México, digamos, México está bien posicionado, bien parado, y yo creo que México en el futuro, si tomamos las decisiones correctas, quiero que quede claro, si tomamos las decisiones correctas, podemos estar bien parados porque tenemos muchas ventajas. Ya tenemos mucha experiencia en la exportación, en la manufactura, con el comercio exterior. Entonces creo que México podría estar bien parado y yo creo que tenemos todas las condiciones para salir adelante, siempre y cuando se tomen las decisiones correctas, que por lo menos en los últimos 2 años no se ha hecho. Bien, pues Mauricio, muchas gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana. Deseo que tengas un excelente fin de semana. Eduardo, te deseo lo mejor, mucha salud y mucha paz en este año para ti y para tu auditorio. Que te vaya muy bien. Gracias.